Muy bien, hermanos catequistas, voy a pedirle su atención porque es un momento muy importante, la socialización, ¿ya?, del directorio de catequesis. Ayer hemos visto justamente de manera rápida, ¿no?, pero hemos reflexionado algunos puntos de los 12 capítulos. Sabemos que este nuevo directorio de catequesis está organizado en 3 partes, ¿no? Y cada parte tiene 4 capítulos. Y vamos a ver ahora cuáles son las propuestas que tenemos nosotros para poder implementar en nuestras comunidades este proceso catecumenal, ¿no? Vamos a ver las luces que ustedes van a compartir con nosotros y vamos a invitarle al grupo 1 para que pueda compartir con nosotros su trabajo. Bien, buenas noches. Dentro de nuestro grupo teníamos los capítulos 1, 2, 3 y 4. En el capítulo 1 nos decía la revelación y su transmisión. En el capítulo 2, la fe en Jesucristo, respuesta a Dios que se revela. En el capítulo 3, la transmisión de la revelación en la fe de la iglesia. Y el capítulo 4, la evangelización en el mundo contemporáneo. Abordamos nosotros directamente el capítulo 4. ¿Cómo lo aplicamos en este tiempo, en este mundo contemporáneo? Bien, entonces entre todos decidimos lo más factible y recomendable según este tiempo es la aplicación de la tecnología, tales como las redes sociales, por ejemplo, interactivo también que nos decía nuestro hermano, también las vivencias, ¿no? Lo que uno puede transmitir en la familia. Otro ejemplo nuevo también, ambientar el salón. Cuando uno llega a su clase, sí o sí tiene que el niño, el joven, el adulto, ver su clase ambientada, ¿no? Su encuentro. Después, otro ejemplo sería salidas al aire libre, compartir con la familia. También dentro de la tecnología, expandir, ¿no? Por ejemplo, el podcast que está de moda, en todos los jóvenes lo utilizan. Y uno que otras redes católicas, pero nosotros sí podemos, que gracias a Dios el hermano nos va a enseñar y yo confío en que sí vamos o sea, lo vamos a sacar, ¿no? Quizás en el comienzo un poquito, pues nos va a costar, pero sí lo vamos a lograr, porque yo recuerdo que el beato joven Carlos Acuti, entonces él murió siendo joven haciendo esto y nos transmitió, ¿no ves? Para que lo hagamos. Entonces la misión de él, que el deseo, anhelo que no quede pues en vano. Entonces lo que hemos visto, lo más importante, y llegar a evangelizar a través de las redes sociales. Y bien, como decía la hermana, ¿no? Dentro de los puntos más importantes, o para nosotros como catequistas, ¿no? Sería como que para nosotros que fuimos o acostumbramos a una catequesis antigua, pero para los jóvenes ya hacerlo un poquito más dinámico, o sea, a estos tiempos, utilizando todas las redes, toda la tecnología que tengamos a nuestro alcance para poder dar una mejor catequesis, ¿no? Ya sea para los niños, jóvenes, adultos y para todas las catequesis que se nos presenten, ¿no? En nuestras capillas, parroquias, en todos los lugares que podamos realizar una catequesis. Entonces, como bien ahora lo tenemos aquí con diapositivas, entonces un poquito más entendible, ¿no? Entonces, también nosotros como catequistas poder entrar en este ámbito y poder dar una catequesis así, un poquito más suelta, ¿no? Entonces, para que los catequizandos en este caso nos puedan entender y se puedan enamorar de Jesús, o llegar nosotros a enamorar a estos jóvenes de Jesús como nosotros estamos también, ¿no? Porque un poquito acotando, yo he escuchado en los niños, en los jóvenes, que las catequesis son aburridas. ¿Cómo no van a ser aburridas si ellos están pues en otra generación? Y si nosotros no nos adaptamos, no vamos al ritmo, pues entonces estamos para atrás. Y no podemos, si no nos actualizamos, vamos a ir así. Por más ganas que tengamos, entonces hay que hacer sacrificio y meternos de lleno. Entonces tenemos que ir a la par de la tecnología. Muy bien, muchas gracias. Le damos un fuerte aplauso al grupo. Muy bien.
Haciendo una pequeña síntesis de lo que han dicho nuestros hermanos catequistas y lo que hemos visto ayer, que en la primera parte más que todo se trataba de la manifestación, ¿no es cierto? Y la transmisión de la fe a nuestros catecúmenos, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros en esta era contemporánea, en esta era digital? Entonces era dar propuestas justamente cómo nosotros vamos a mejorar en cuanto a pedagogía y metodología en nuestros encuentros. Ellos tienen claro, el grupo 1 nos ha dicho que a través de los medios digitales, ¿no? Y han puesto el modelo de Carlos Acutis. Y lo más hermoso, lo que a mí más me agrada de Carlos Acutis es su vestimenta. Estamos acostumbrados a ver a los santos, no con una alba, con una sotana, ¿no es cierto? Pero este es de esta generación, ¿no? Y está con una polerita y de jean. Entonces ustedes han visto, ya han hecho su imagen en otros países, y los tenis, ¿no? Como son los jóvenes hoy. Entonces una forma que nosotros tenemos que evangelizar es formarnos justamente a través de las redes, porque ese es el mundo juvenil de hoy. Queramos o no, como decíamos, el señor Braulio, me acuerdo, decía, es un mal, pero necesario, me decía. Así que tenemos que aprender. Muchas gracias. Vamos a dar paso al grupo 2, que nos va a hablar de la parte 2 del directorio, el capítulo 5, ¿no? 6, 7 y 8. Bueno, haciendo recuerdo de la pregunta, en nuestro itinerario catequístico, ¿qué acciones del directorio se realiza y cuáles debemos reforzar y hacer? Bien, hermanos, buenas noches a todos. Simplemente algunos detallitos, ¿no? Que vamos a, porque dices, realizamos, para no hacerlo tan largo tampoco. Primero, la oración. El nuevo paradigma, nos dice el Vaticano, que debemos de hacer la oración. La adoración al Santísimo, por ejemplo, siempre lo ponían como 1 hora, creo que era lo mínimo y no sé cuánto era lo máximo. Nosotros lo hacemos 15 minutos. 15 minutos que esté de rodillas ese joven ahí frente al Santísimo, cómo le cambia el corazón. Y si quieren 10 minutos, y si quieren 5, pero que esté, que haya ese encuentro, porque ahí es el querigma. ¿Dónde va a estar el querigma? Justamente a la oración al Santísimo. El rezo del rosario. Aunque algunos nos critiquen, paradigma quiere decir cambio, ¿no? Entonces, por ejemplo, simplemente rezar un Padre Nuestro y un Ave María. Los 10 de repente así, como alguien dijo, va a ser aburrido. Pero empecemos por algo. Si no empezamos por nada, va a ser difícil. Y después le vamos aumentando a 2, no sé, a 3, y vamos a lograr los 10. Porque se va a entrar en su corazón el Espíritu Santo, en su mente y en su cuerpo, y ya no va a haber más nada que nosotros hagamos, porque Él es el que sigue guiándolo. Entonces, como aquí es querigmático y mistagógico, entonces ese encuentro tiene que ser en base a nuestras oraciones. Directamente el Santísimo reducido a un principio, eso tenemos que hablarlo bien con nuestros párrocos, ¿sí? Porque nosotros hemos ido a explicarle y explicarle. Y la otra partecita del Santísimo es importantísimo que lo hagamos místico, como es acá, simbólico. Entonces, tiene que haber, en una ocasión logramos, y ojalá ustedes puedan, la proyección en el aire. 2 diapositivas, su computadora, al medio se ponen esas telas transparentes y ahí se ven las letras. ¿Se acuerda qué se llama? No vamos a acordar. Pero esa proyección se logra y se lo hace a oscuras. Entonces, los jóvenes empiezan a ver algo irreal, lo que acostumbran a ver acá. Entonces, eso va a llamarle la atención que hicieron, cómo lo hicieron, por qué lo hacen, y de verdad llegan a llorar. Cuando hay un encuentro, y eso es más larguito ya, ¿no? Tiene que ser una media hora de concentración. Llegan a llorar. Entonces, recién se puede ver el encuentro que hay de ellos con el Señor. Llegan a experimentar algo que dicen, nunca viví esto, o salen por lo menos así a como que es real o no, o sea, hay un cambio. Y cuando hay un cambio, entonces tenemos que estar contentos, por lo menos nosotros felices. Entonces, la oración al Santísimo de forma simbólica, ya, icónica, aquí manejan ellos todo eso y podemos proyectárselo. Tenemos un montón, por lo visto, en nuestro libro también hay eso, los símbolos y los iconos, por ejemplo, los 2 pecaditos, ¿alguien se acuerda? La forma de Jesucristo, cuando le ponen el letrero, todas las formas, son varias. ¿Lo han hecho? Hagámoslo como sugerencia. Está en el mismo libro y tiene creo que unos 8 o 10 símbolos, íconos. Nosotros manejamos más, entonces, pero ahí está para empezar. Y después podemos buscar distintos, porque hay más todavía. Yo lo busco en Así Prensa y me va saliendo, cosa que no vaya a ser tampoco. Pero ahí está el detalle. Van a encontrar la parte del demonio y del diablo. Y hay que empezar a ver, para empezar, la estrella, de cuántas estrellas, de cuántas puntas es de nosotros los católicos y de cuántas no es. Y los jóvenes preguntan. Entonces hay que estar preparados para decirle, esto es del mal, no de nosotros. Nosotros somos vida, nosotros somos
si quieren salud, la luz, la iluminación y la parte de la oscuridad. No se lo ocultemos, hablemosle, pero que hasta ahí más no hay que hacerlo, porque si no es como invocarlo justamente lo que festejaron Halloween. Hay que hablarle. Lo que pasa es que nosotros nos callamos, no, nosotros celebramos la vida, ellos celebran la muerte. Y después justamente Halloween tenemos Todos Santos. Ahora hay que hablarle justamente lo que habló la hermana Marina, me lo voy a agarrar, el último santo. Y que se quedan asombrados por lo que él hizo estando enfermos, hay que decírselo así. Y nosotros cuando estamos enfermos, ¿qué hacemos? ¿Seguimos yendo al Señor o no? ¿Seguimos yendo a la iglesia? ¿Seguimos acogiéndolo en nuestro corazón o renegamos también? Entonces, todos estos detalles, y hay más oraciones, si ustedes gustan, a mí me encanta sobre todo las dos que son un poquito más complicadas según nuestra forma de pensar, que es la oración al Santísimo y el Santo Rosario. Ahora, en la celebración, lo que hacemos es que el joven sea partícipe. Así reparta hojas, que lo mismo hace el niño, que se sienta que tiene pertenencia. Esta es su comunidad, esta es su iglesia. ¿Usted qué va a hacer acá? Ah, es que yo no puedo. Va a disculpar, catequista, no. Ah, bueno, pues no sabe barrer, ¿no? Eso vamos a barrer, vamos a limpiar un poco. Ah, no, es que puedo colaborar en la lectura. Ah, qué bueno. Entonces, hay que verle el otro ladito, que ellos se sientan parte de eso. También puede decir, ¿sabe que yo como el salón? Es un servicio. Y si lo sabe hacer muy bien, puede también acoger en el salón o puede hacer, como le decía, con la hoja dominical. Esos detallitos, hermanos, para no cansarlo. Gracias, vamos con la segunda. Bueno, la segunda pregunta es qué propuestas sugerimos, ¿no?, para implementar el proceso catecumenal en las parroquias. Tenemos una pequeña lista en las cuales está reforzar la acogida y el acompañamiento, que en muchas parroquias solamente comienzan con el ritos iniciales, bienvenidos y ya está. Y no hay quien les dé la hojita, le diga bienvenido, siéntese acá, por ahí hay espacio, vaya adelante. Los jóvenes lo pueden hacer, ¿no? Después ajustar las enseñanzas para las necesidades específicas. En este nuevo paradigma, en esta nueva etapa que recién vamos inculcándonos, hay distintos tipos de trastornos, de dificultades desde que hemos pasado la pandemia. Como decía la hermana Marina, hay un antes y un después, y todos lo sabemos que hay un antes y un después que ha marcado diferencia en todo eso. Involucrar a las familias, ¿no? Involucrar a las familias, no solo el niño y que lleve, o el niño o el joven lleve el peso de la familia, sino intentar que también la familia pueda ser parte de la comunidad, que se sienta acogido por ella. Compartir las experiencias y testimonios, ¿no?, de lo que fue antes y después de ser parte de la comunidad. Fomentar el diálogo entre diferentes edades. Implementar valores cristianos a través de las redes sociales, a través de cualquier medio digital. Como bien decían, podcasts, videos cortos, subirlos a redes. Equipo de evangelización también. Ofrecer información y orientación, no solamente en una o dos parroquias, que también pueda brindarse en otras parroquias también. Porque dentro de las comunidades, cada una de las parroquias hay profesionales y que puedan brindar tiempos de servicio, tiempo de calidad a través de ellas, ¿no?, que serían los servicios comunitarios. Eso, muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Es que en este nuevo directorio nos dicen a nosotros el anuncio del querigma, el cual debe de permitir, ¿no?, que nuestro catequizando tocar su corazón para que puedan encontrarse con el Señor de la vida. Entonces nosotros tenemos que hacer eso, para que puedan transformar su vida. Nosotros tenemos que, ya sea a través de la adoración al Santísimo, como decía la hermana, a través de la meditación del Santo Rosario, ¿no es cierto?, a través también del uso de los medios digitales, tenemos que tratar de tener ese encuentro personal con el Señor de la vida. Ahora vamos a ver la parte 3. Claro, vamos a ver. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Para que no estén? Bueno, el grupo hemos charlado y la parte tercera es muy interesante en su lectura a detalle. ¿Por qué? Porque nos va a hablar, les voy a dar unos puntos claves, ¿ya? La parte tercera nos habla de la catequesis en las iglesias particulares. Esto sería ya bajar a nuestra parroquia. En ese sentido, uno de los puntos claves que nuestro itinerario de catequesis y acciones que se realizan en nuestras parroquias, decíamos que el obispo es el primer catequista.
Si no estamos nosotros unidos a través del párroco a nuestro obispo, ¿qué catequesis estamos haciendo? Como nosotros somos buenos, estamos siempre unidos a nuestro párroco, ¿no? El peligro y lo que deberíamos reforzar para aquellos catequistas que no vienen a talleres, no asisten a cursos, es eso, unirlos a la parroquia, al párroco, representante del obispo en la parroquia, y unirnos al obispo. Entonces, uno de los que exponían las clases decía, hay que leer. ¿Qué carta ha salido? ¿Qué encíclica? ¿Qué documento nuevo? Esa creo que es la mejor manera de unirnos. Otro punto clave dentro de esta tercera parte es el tema de la catequesis en los diferentes grupos de personas. Niños, adolescentes, jóvenes, adultos. Y ya habíamos hablado ayer de qué pasa con los niños con discapacidades o con dificultades de aprendizaje. Anoche medio discutíamos, charlábamos, pero sorprende que todavía tenemos adolescentes analfabetos. Y eso es real. Entonces, por ahí nuestra catequesis la estamos llevando a estos niveles. Imágenes, ¿no? Si en una clase de colegio esto no existe, el alumno no atiende. ¿Por qué? Porque el alumno está acostumbrado a lo digital, a la imagen, al movimiento. Entonces, imagínense que nuestra catequesis vuelva, no se mueve. Y si nosotros no le damos vida al rosario, no le damos vida a la vela cuando encendemos, no le damos vida a la palabra del Señor cuando estamos, ¿qué catequesis vamos a hacer? No podemos estar para atrás. Y en ese sentido damos respuesta a la segunda pregunta. ¿Por qué? Porque creemos que... ¿qué propuestas, sugerencias? 1, tecnología y medios de comunicación. Se subraya la necesidad de utilizar medios digitales. Nos cuesta. Y sé que no crean que yo soy joven, solo que duermo en vinagre. Así me conservo. Pero pónganse a pensar, nos vamos a equivocar. ¿Y cuántas veces le habrá pasado aquí a la hermana que veía sus materiales tan bonitos, que apretó y se le borró? Y volver a empezar, y volver. Pero si no estamos en ese mundo de la tecnología, estamos como a destiempo. Y el último punto que hemos hablado es el tema de la inculturación, ¿no? Inculturización. Es un proceso que adapta, y eso, ojo, es adaptar el evangelio a la cultura. No la cultura al evangelio. Ahí sí que estaríamos haciendo panteísmo, lo que ustedes quieran, pero no estamos haciendo inculturización. Entonces es adaptar el evangelio a las culturas, enriqueciendo tanto a la iglesia como a las culturas. Y decía el grupo 2, los jóvenes, ¿cómo visten? Imagínense, va a disculpar hermana, pero que vaya una persona vestida como monja a dar las clases. Si los jóvenes están para moverse, para bailar, para tirarse al piso, para jugar, ¿cómo nos inculturamos a esa gente que no es de nuestra? El padre dice, hay más beatas entre los catequistas que entre las monjas del convento. Eso nos dice el párroco. Por favor, ustedes den vida. ¿Y el Papa qué nos ha dicho? Hagan revolución, cambien, hagan lío. Y no vamos a hacer líos paraditos y andando como monaguillitos tras el párroco, ¿no? Entonces, por eso que tocábamos ese tema de inculturar. Y van a aparecer más culturas jóvenes. Están los emos, los góticos, y ellos necesitan más de Dios que por ahí nuestros niños que tenemos en las casas, ¿no? Eso. Aquí la compañera. Estamos viendo respecto a la inculturalización, ¿sí?
las diferentes, ir la catequesis, no solo en nuestras parroquias, sino en nuestras comunidades. Y cuando vamos a las comunidades no debemos llevar lo que vivimos nosotros en las ciudades o en la parroquia. Primero conocer la comunidad, qué religiosidad popular tiene para nosotros a través de la palabra. Siempre, desde el principio he estado escuchando y eso tenemos que practicar. Nuestras catequesis y encuentros a raíz de la palabra, ¿sí? Ahí vamos catequizando. Como dice Yuri, no vamos a imponerles, sino vamos a ir mejorando su fe, cómo viven ellos popularmente. Hablábamos de la fe popular de Quillacollo, por ejemplo, Urcupiña, cómo esa gente vive su fe, pero realmente tienen una fe potente, pese a la borrachera, baile y muchas cosas que podemos ver. Pero no podemos ir y decirles lo que estás haciendo está muy mal, ¿sí? O sea, tenemos que respetar y al mismo tiempo ir catequizando para que vaya mejorando en su vivir de la fe. ¿Sí? Eso. Y en diferentes pueblos, por ejemplo, este año me tocó ir a un pueblito que se llama Corque, en la parte de Oruro. Los parientes nos invitaron. Bueno, como catequistas siempre participamos en misa y nos gusta, no sé cómo he aprendido acá en Santa Cruz siempre, que esa palabra que dicen patillillas, siempre estamos ahí prestas a ayudar y colaborar. Y yo veía que el sacerdote solito estaba haciendo todo, buscaba quien lea, quien haga, entonces yo me ofrecí. Le dije, le ayudo yo soy catequista también y yo vengo desde Santa Cruz. Ah, bueno, me dice. Y le ayudo en la procesión porque era la fiesta de un santo. ¿Sí? Le ayudo también a organizar la procesión. Y me dice, si pudieras, magnífico, pero a ver, vamos, ¿cómo te va? Ordenar a la gente que el santo principal vaya de central, los demás en procesión y rezando, ellos hacían lo que siempre han hecho. O sea, ahí va lo que he leído. Primero conocer, respetar y a través de eso integrarnos. ¿Sí? Porque es muy complicado. Y al final me dice, ¿cómo te ha ido? Ay, padre, usted no sé qué paciencia tiene con la gente, es bien terca. No, que el santo lo tienes que poner a la mesa, descansen. No, nosotros tenemos que llevarlo siempre. O sea, ¿lo van a hacer caer? No se va a caer y está la gente ahí pendiente. O sea, esa catequesis llevar a todas esas comunidades y respetar. También hablaban de la colonización que trajeron, nos impusieron, pero la gente del pueblo siempre tiene su fe. Y a eso la religiosidad popular. Rosario, santos, vírgenes, ¿sí? Eso. ¿Alguna duda, pregunta, algo que acotar tal vez que ustedes han vivido en la religiosidad popular? Voy a hablar un poquito, voy a hablar referente justamente al nuevo directorio de catequesis que fue presentado en la Santa Sede, ¿no? El 23 de marzo de 2020. Obviamente presentado a nuestro obispo, a nuestro pastor, como decían ellos, ¿no? Nuestro primer catequista es nuestro obispo, a quien nosotros le debemos obediencia, a quienes nosotros al recibir este ministerio estamos justamente de manera voluntaria a su servicio de nuestro pastor y de nuestro párroco, quien nos ha invitado, ¿no es cierto?, a tener esta formación para poder recibir este ministerio laical. Por eso es que nosotros como catequistas, cualquier acción que realicemos, tenemos que siempre tener la autorización de nuestro párroco. Y cuando algo nos dice el párroco, tiene que acatarse, tenemos que poner una actitud de obediencia, ser humilde, jamás contradecir, ¿no? Entonces eso es importante, la humildad y la obediencia del catequista está dentro de nuestro perfil, ¿ya? Otro punto importante que justamente va en una de las segundas preguntas que vamos a elaborar esta noche para el módulo, que está en esta tercera parte, es llegar a toda la persona en todas sus etapas de la vida. No solamente llegar al niño de 9, 10, no solo llegar al joven de 14, 15 o al adulto. Tenemos que llegar nosotros
desde la niñez, en este caso es la infancia, después de la infancia la niñez, después de la niñez viene la preadolescencia, después viene la adolescencia, después el joven, el adulto, llegar a la familia. Y debemos de brindar esos espacios. Yo cuando lo leo y lo leo, digo, pucha, Señor, qué difícil es, pero para ti todo es posible, ¿no? Ponerlos en manos del Señor. Y justamente es lo que vamos a trabajar en este módulo, dar propuestas y ver cómo actualizar nuestro directorio arquidiocesano, que todavía no se ha tocado ni se ha actualizado. Entonces, nuestro objetivo principal es que nosotros podamos actualizar nuestro directorio de catequesis, ¿no? Quien encargado es la comisión de catequesis, es nuestro director, el Padre Francisco, pero con todos los catequistas, desde nuestro contexto, ¿no? Y algo muy importante, hermano, los que pasan antropología, los que estudian, hay una gran diferencia entre inculturación, ¿no? y interculturalidad. A mí me gustaría llegar a la interculturalidad, ¿no? Porque la inculturación es llegar a la persona, conocer su cultura, ¿no? Cuando hablamos de cultura estamos hablando de la forma de vida que tiene la persona. Entonces, obviamente va a ser diferente, pues, una cultura con otra cultura, pero nosotros como catequistas debemos de conocer y a través de esa forma de vida llegar con el Evangelio. El Evangelio no cambia, el Evangelio siempre va a ser el mismo y quien va a tocar el corazón a través de los catequistas, que somos instrumentos, es Dios, porque solamente Él transforma a la persona. Y referente a la interculturalidad, da un pasito más que la inculturación. No solamente te conozco, no solamente te respeto, sino que también, a una palabra importante, me integro y comparto tu cultura, sin perder mi identidad mía, comparto. Entonces da un pasito más allá. Muy bien, eso es rescatar un poco de lo que han hablado del grupo 3, muchísimas gracias. Vamos a empezar entonces con la presentación, es cortita la de hoy. Esperamos. Estamos. ¿Alguien? Rápidamente. ¿Alguien lo conoce, ese directorio? Levanten la mano. Ya. Muy bien, todo. Pues me agrada, la mayoría pues lo conocen los catequistas, ¿no es cierto? Este es el directorio de iniciación cristiana, vamos a pasar rápido. Está organizado en dos partes, obviamente tiene una introducción. La primera parte nos habla de los fundamentos teológicos, pastorales y litúrgicos, y la segunda parte nos habla de las normas arquidiocesanas. ¿Cómo surge, pues, no, el directorio de catequesis? Este directorio. Ahí tenemos la presentación. Esto es los resultados del sínodo arquidiocesano que hemos tenido del año 1997 al 2000, donde obviamente se vio las necesidades de la catequesis, ¿no? La falta de formación al catequista, alguien decía los tiempos de duración, aquí es 6 meses, allá 1 año, allá 2 años, entonces teníamos la necesidad urgente también de poner normas en nuestra arquidiócesis, la cual el clero obviamente que debe de respetar y nosotros como catequistas, ¿no? Obedecer lo que dice nuestro pastor, ¿no? Y fíjense que ustedes que surgió de ahí, desde el segundo sínodo, fue un momento de gracia, dice, para nuestra iglesia de Santa Cruz y la posterior quinta conferencia del episcopado latinoamericano. Recoge también la experiencia de Aparecida en Brasil y el lanzamiento de la misión permanente en Bolivia. Entonces, este directorio está en base a esa experiencia, ¿no es cierto? Del sínodo, del documento de Aparecida, de la conferencia episcopal latinoamericana y la misión permanente en Bolivia, ¿ya? El sínodo ofreció importantes orientaciones para la preparación y celebración de los sacramentos, y este directorio se quiere servir al pueblo de Dios mediante una lectura seria de la realidad pastoral. A ver, los que han vivido el sínodo, yo lo viví, creo que tenía 17 años. ¿Qué acciones rápidamente hemos hecho para conocer la realidad? Porque recuerdo que el cardenal Julio Terraza decía,
queremos llegar a tener un rostro propio como iglesia local, porque para caminar unidos, para caminar en sinodalidad, debo de conocer, ¿no? Y no solamente conocer los que vamos a la iglesia, sino conocer para caminar en sinodalidad y ver de una manera más amplia. Debo de conocer al vecino, al que está en el mercado, conocer las otras religiones y compartir. ¿Qué acciones has realizado? A ver, hermanos, en aquel tiempo cuando éramos jóvenes. ¿Qué? El análisis FODA. ¿Qué otras actividades realizaron en sus parroquias en aquella época, los que siguen? ¿FODA? Por lo menos fortaleza y debilidades, por lo menos que no conocemos el método. En aquel entonces estaba en pastoral juvenil vocacional y en aquel entonces me dijo la hermanita, medianoche nos vamos a encontrar en la esquina del canal de la Virgen de Cotoca. Todo eso era pura discoteca. ¿Y qué vamos a hacer? Le decía la hermanita, vamos a ir a conocer la realidad del joven en la discoteca. Yo no había pisado. Imagínense. Y era para conocer la realidad, porque teníamos que conocer, recordará Yuri, conocer los estilos de los jóvenes. Por eso es que sacamos, ¿se acuerdan ustedes ese eslogan, catequista al estilo de Jesús, o los jóvenes al estilo de Jesús? Entonces queremos conocer los estilos de los jóvenes. Bueno, pidieron a los papás, la cartita, toda la medianoche nosotros ahí, y entrábamos de a 3, yo en la discoteca no sabía que era oscuro, ¿no? Yo, de verdad, yo nunca. Le hablo 17 años, no sabía que era oscuro y que hay una partecita que había luces y todo, y nos sentamos ahí con 2 jóvenes, ¿no? Y preguntaba, todavía estaba Erwin Bazán conmigo también en aquel entonces, Roberto Gutiérrez, y preguntamos a los jóvenes, oye, y bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Digámoslo. ¿Y qué de bueno hay aquí? ¿Qué es lo que te gusta? O sea, ¿por qué venís acá? Esa era la primera pregunta que teníamos que hacer. Y bueno, y ellos empezaban ya a contar el motivo por qué estaban en la discoteca. Entonces a mí me gustó y recuerdo bien porque marcó mi vida, ¿no? Marcó mi vida las acciones de la pastoral juvenil. Por eso es que digo que tenemos que levantar la pastoral juvenil y hay que levantarla. Y nosotros somos catequistas de jóvenes, ¿no? Es por eso que cuando hacen alguna actividad trato de estar ahí con los jóvenes. Y tenemos que tratar de estar con los jóvenes para que ellos puedan tener esa experiencia y esa vivencia. Hemos realizado un censo a nivel de parroquia. Hemos conocido cuántas oficinas hay, quiénes son los católicos, quiénes son mormones. Hemos conocido qué familias viven. Entonces fue tan hermoso el proceso del sínodo que a través de las asambleas sacó 4 puntos importantes la comisión de catequesis. Sacó la falta de formación del catequista porque eran los cursos de verano, no había escuela. Sacó la falta de materiales, no había ningún material. Cada persona, algunos hacían algo, alguna hojita, otros de otras congregaciones que traían de Europa, de otro lugar. Y la tercera, falta de unificación en las normativas justamente de los sacramentos de iniciación cristiana. Y la cuarta, la que aún está débil, no hemos logrado, es preocuparnos por nuestros hermanos especiales con discapacidad. Y no solamente de ellos, sino preocuparnos por ese grupo. Cuando hablamos de cultura, yo pienso en los guaraníes. Justamente en el último congreso se habló, ¿no?, de los catequistas, de la cultura y el poder conocer quiénes de nosotros habla guaraní. Deberíamos hablar guaraní, hablar su lengua y llegar ahí a guaraní. Aquí tenemos, ¿no?, justamente por la parte de la Biblia más adelante, aún ellos mantienen su costumbre, su sector es cerrado y mayormente domina la religión evangélica. Pero este año, hace justo 2 meses, vino porque se le incendió una casa, una parte se le incendió y vino acá a Cáritas, a la parroquia María Asunta, a pedir ayuda. El capitán, se le dice capitán a lo que nosotros llamamos presidente de la Junta Vecinal. Le ayudó, le pidió ayuda, se tiene ya el contacto de ellos y se le consultó si algunos son católicos, dice que no, que tienen simplemente otras religiones que le hablan. Entonces, qué importante, fíjense, hermanos catequistas,
conocer la realidad, ¿no? Y la experiencia que uno vive, ¿no? Dentro de este proceso sinodal. Entonces, este directorio justamente ha salido de estos documentos y de esta vivencia especialmente del sínodo que hemos vivido. Y el 2001 salió en prueba de experimento y ya el padre Roberto Flo fue quien lo presentó el 2012 de manera oficial. Hizo la presentación. Y al presentarlo ya el 2012 de forma oficial, eso quiere decir que debería ser acatado por todos. ¿No es cierto? Un directorio. Conversión pastoral. Yo quiero que estén atentos con algunas palabras, porque lo que yo he hecho es copiar o poner palabras clave, pero que está aquí en el directorio, ¿no? Dice, el directorio es una llamada a la conversión para caminar juntos. Buscamos un mayor espíritu de comunión entre los agentes pastorales, especialmente sacerdotes, y disponibilidad entre los fieles para madurar en la fe. Aparecida insiste en la formación de verdaderos discípulos de Jesucristo para que nuestros pueblos en Él tengan vida. Fíjense que ya nos está invitando a una conversión, ¿no? Y no solamente una conversión primeramente personal de cada persona, una conversión también a nivel de nuestra iglesia. Seguimos en esta primera parte que nos habla de teológico, de la parte pastoral y la parte litúrgica. ¿Qué nos dicen los fundamentos teológicos? Importante primero la conversión y lo que es resultado también del documento de Aparecida, ¿no? No tengamos una catequesis tradicional que solo se transmite conocimiento, sino que la catequesis, nos dice el documento de Aparecida, debe de lograr una transformación de la persona. Y ahí por eso nos habla de la conversión, nos habla de la importancia del discipulado. Tenemos que hacer que nuestros jóvenes sean discípulos y misioneros del Señor. Nos habla de la comunión, nos habla de la importancia de la Santa Eucaristía, en el cual, ya vamos a ver más adelante, mientras que están en el proceso catecumenal de catequesis, están en la obligación, dice el documento, de que los padres y catecúmenos deben de participar de la Santa Eucaristía, ¿no? Y obviamente ya nos habla de la misión. Y fíjense, hablo del 2001, que salió en prueba en experimento, estamos en el 2012 de manera oficial. ¿Y qué año estamos ahora? Muy poco hemos avanzado en la misión, ¿se dan cuenta? Muy poco hemos avanzado. Seguimos en los fundamentos ahora pastorales. Nos hablan del querisma, lo que ustedes estaban hablando en la segunda parte del directorio, ¿no? El anuncio de la palabra. Nos habla ya de una catequesis experiencial. Nos habla que debe de ser integral. Ya nos habla de procesos graduados. El proceso catecumenal o enclave catecumenal nos habla también de eso. Y que debe de ser permanente, ¿no? Y rápidamente nos vamos a los fundamentos litúrgicos. Encontramos, dice, a Jesucristo de modo admirable en la Sagrada Liturgia. Al vivirla, celebrando el misterio pascual, los discípulos de Cristo penetran más en los misterios del reino y expresan de modo sacramental su vocación de discípulo y misionero, ¿no? Nos dice el documento de Aparecida en la normativa 250 que la liturgia realmente nosotros debemos de vivirla. Y como decía aquí una de las hermanas, ¿no? Debemos de darle a los jóvenes, ¿no?, un espacio de participación en la Santa Eucaristía. El joven debe de sentirse útil, ¿no? Y yo a veces critico a la pastoral juvenil. ¿En qué sentido? Muchas veces en la asamblea arquidiocesana, ¿quiénes son los que alzan la silla? ¿Quiénes son los que acomodan? ¿Quiénes estamos adentro sentados? Exactamente, los adultos. Entonces, debería haber mayor representación de la pastoral juvenil, de los jóvenes dentro del auditorio, dentro de la sala, vivenciando justamente estos encuentros. Yo digo, quizás es por eso, ¿no?, que ellos están para eventos, pero quizás que no han tenido ese encuentro con el Señor, ¿no?, ese compromiso de poder crecer en la fe, ¿no? Porque ustedes ven los catequistas,
Y bueno, hablo de los catequistas responsables, ¿no? Porque también se escucha otras cosas también, ¿no? Que están afuera y no están en la Eucaristía, ¿no? Pero los catequistas responsables se conocen, ¿no? Se conoce. ¿Recuerdan ustedes cuando estábamos en la parroquia La Merced, una vez en el trido de formación, Monseñor Sergio dijo, ¿qué nivel que tienen los catequistas? Se ve que ustedes tienen otro nivel. Me alegra, están preparados. Me gustó escuchar, ¿no? Que nuestro pastor diga eso a los catequistas. Bueno, a los que fueron, pues no, porque tenían el interés de formarse. Y bueno, ¿qué nos habla en la parte litúrgica? En un contexto eclesial. Fíjense que en la Eucaristía obviamente la vivenciamos en un ambiente comunitario, en una asamblea. Se revelan riquezas de símbolo. Ya nos está indicando a nosotros que debemos de hacer uso de los símbolos, ¿no? En la liturgia. Tenemos que darle vida. Tenemos que darle vida. A mí es una pena si uno va a un lugar y sabemos que estamos en tiempo de Adviento, que ya viene, y cuando no hay el color morado, cuando no está la hojita seca o el arbolito seco que nos lleva, no sé, hacia el nacimiento del Salvador, entonces es una pobreza, ¿no? Y si hay catequesis en esa comunidad, somos los responsables, los catequistas. Somos los responsables. Yo estoy en una capilla en mi parroquia y cuando no esté, el padre siempre está atento, ¿no? Y en lo que se puede apoyar, ¿puedo apoyar, padre? Se apoya en poner también, o sea, las letras, las frases, ¿no? De cada domingo. Qué importante es tener los símbolos, los signos litúrgicos en cada Eucaristía. ¿Ya? Después nos dice, ¿no? Que todos participen. Todos debemos de participar. Deben prepararse para la Santa Eucaristía. El directorio nos invita a nosotros a prepararnos, que no improvisemos jamás las lecturas, que no improvisemos, ¿no es cierto?, las ofrendas. Y a veces uno ahí trae esa cosa, ya tocó, no lo trajiste, pon eso de acá. Puede pasar, ¿no?, en nuestro proceso de catequesis. Tenemos que tener más cuidado, dice, en la organización, en nuestra participación. Debe de ser activa y participativa. Procúrese llevar los sacramentos a la vida. Fíjense qué bonito nos habla el directorio y es cortito. Y hay algunos aspectos que no lo hemos hecho hasta ahora. La segunda parte, las normas generales. La vinculación y asistencia a la misa dominical en la comunidad parroquial durante el proceso de catequesis. El catequista debe de controlar la participación. Muchas gracias. Así pasa, especialmente en los santuarios, que tiene justamente, que lo pueden hacer justamente en los santuarios del bautizo semanal, que hay en algunos lugares por ser santuario. Y pasa en algunas parroquias, por ejemplo, a mí también me pasó lo mismo, que viene y me habla una cuñada para uno de sus hijos, que venía una persona de afuera, de Europa, para que sea su padrino. Y dije que no. Pero dígale, a usted le va a hacer caso, no es que yo no puedo mentir. ¿Y qué hizo? Se fue a otra parroquia donde no la conocen y se hizo bautizar y él fue el padrino. Entonces tenemos que estar atentos, ¿no? Hay excepciones, y yo le voy a hablar de excepciones porque yo tuve un tiempo en San Andrés. Cuando se hizo un censo en San Andrés, toda esa zona es comercial. Y obviamente hay gente, familias que venden, y justamente los joventeros, justamente los comerciantes y el colegio de liceo de señoritas, justamente son los que van a hacer la catequesis en la parroquia. Entonces hay excepciones, ese es su público, ahí viven, digamos. Entonces ahí tenemos que ver, eso es importante, fíjense esas normativas. Y en la tercera, referente a los padrinos, ¿no? Lo que decía usted, ¿no? Y fíjense que dice una de las normas que si es joven de 16 años tiene que ser confirmado. Y si es pareja, casada. Ajá.
aunque hay nuevos documentos de nuestro Papa. Claro, lamentablemente es por eso que también en alguna ocasión en mi servicio también participé en una reunión de las secretarias de las parroquias. Se unen las secretarias, tienen sus reuniones y hay que tratar de que la secretaria no sea solo funcionaria de la parroquia, sino que sea parte del consejo o sea un agente pastoral, porque ella sí tiene conocimiento, ¿me entiende? De estas normativas, ¿no? Y además el párroco pues es el que pone las normativas también y se le da a la secretaria, pero la coherencia entre fe y vida, puede mentir, sí me presentó, no me presentó, se puede falsificar, no sabemos. Por eso yo desde siempre mi punto de vista siempre digo tiene que ser un agente pastoral la secretaria, aunque también hay de la otra parte el por qué no se debe, ¿no? Y eso es, ya se lo dejamos parte de nuestros párrocos, que quienes son los que administran y son los responsables en cada comunidad. Tengo unos papás en mi grupo que son casados por la iglesia, pero resulta que me enteró de que el papá quiere confirmarse. Está incluso para confirmarse. Son casados, digo yo, por la iglesia, porque quiere confirmarse. Y digo, es que yo no di mi confirmación. ¿Cómo se casó? O sea, no presentó los documentos. Es que seguramente mintió, seguramente es nuestra cultura. Si ustedes algún día van al arzobispado, van al sector donde hacen los certificados de bautismo con Dios, y comparten con él, les va a contar muchas cosas que realmente es nuestra cultura. De mentir, no somos honestos. ¿No? Y yo creo que especialmente eso, especialmente se ve en los padrinos de bautismo, entre los papeles, pero yo creo que en el otro, de matrimonio, sí, ya, de manera oficial está desde 2012, porque estuve en experimento del 2001 hasta, sí, desde el 2001. Bien, vamos a ir pasando, hermanos, ya saben las normativas, la catequesis. Catequistas son enviados por Dios y enviados por la iglesia para colaborar en la formación de los discípulos misioneros. Deben ser bien formados. Es por eso que nuestro pastor dice, por lo menos que tengan el primer nivel para iniciar la catequesis, ¿no? La Comisión Arquidiocesana de Catequesis y Biblia tiene la responsabilidad de colaborar en las parroquias en la formación de los catequistas y de certificarlos para ejercer su ministerio. Y eso nosotros también, fíjense, es importante conocer. A veces le llaman al padre, a veces también me llaman a mí. Queremos hacer un curso en tal parroquia, pero quiero que lo certifique con el primer nivel o quiero que lo certifique de catequista. No, es la Comisión Arquidiocesana la responsable de certificar a los catequistas y en este caso el director es el padre Francisco. ¿Me entienden, no? Entonces, solo la Comisión de Catequesis acredita en ese sentido. Ahora, que deben de tener formación, claro que sí, todas las parroquias tenemos formación permanente, ¿no ves? Para las personas, dice, con necesidades especiales, discapacitados, otros idiomas, se debe ofrecer las oportunidades apropiadas de formación y recepción de los sacramentos a nivel arquidiocesano. No falta ese punto, fíjense, para poder llegar a nuestros hermanos con discapacidad. Sé que alguna congregación en nuestra arquidiócesis lo hace, ¿no? O a nivel de vicarías, ya que las parroquias no se puede, pues, ¿no? Es difícil encontrar una persona que hable un lenguaje nativo, digamos, ¿no? Es difícil, o lenguaje de señas para los hermanos con discapacidad, pero no debemos de descuidar a estas personitas más vulnerables, ¿no? En nuestra iglesia, y que lo estamos descuidando. No falta eso. Normas generales, ahí está, es necesario atender a los adultos en la formación a los sacramentos de iniciación cristiana. Fíjense que el directorio tiene lo más elemental. Nos dice que debe de durar 6 meses
y deben de recibir los adultos en la vigilia pascual. Habrá unas excepciones, obviamente, para las personas que se quieran casar, ¿no? Y ya ellos lo hacen en un periodo más corto, depende de su situación, y eso lo ve el párroco, ¿no? En la entrevista que le hace a la pareja, ¿no? En el bautismo, ¿cuántas charlas nos dicen que tenemos que tener? Estamos cumpliendo en nuestra parroquia, pero tiene que ser, bueno, aquí en este ambiente, pero nosotros como laicos, hermanos, si nosotros observamos algo que no está bien, ustedes pueden acercarse a nuestro director, usted se puede acercar a su párroco o se puede acercar al vicario de esa vicaría y decir, padre, estuve yo en esa misa ahí y ocurrió esto y me llamó la atención y consulté. Me gustaría, padre, que usted hable con el padre Daniel, porque los vicarios obviamente son los que acompañan a los párrocos, ¿no? En las parroquias. Entonces nosotros como catequistas tenemos que saber, o sea, a quién dirigirnos y no hablarlo porque hacemos quedar mal a nuestra iglesia, ¿no? Estas normas ustedes conocen. Yo tuve una oportunidad de algo que no les voy a comentar que pasó también dentro de la catequesis, que yo le hablé al vicario por una catequista que comentó el caso, y el vicario fue y habló, y resulta que tenía desconocimiento, porque a veces, hermanos catequistas, tenemos que saber el motivo. Desconocen algunos sacerdotes porque vienen de otras congregaciones, vienen de otro lugar. Y no hay esto a veces ya. Mire, imagínense usted, yo como lo tengo, mira, así está un poquito manchadito, pero desconoce. ¿Me entiende? Entonces hay que informar, ¿ya? Ver la manera. Vamos a avanzar, hermanos, estamos con 10 minutos. Normas generales, la preparación. Obviamente que lo he colocado lo que dice Primera Comunión, aún dice el directorio Primera Comunión, le estoy hablando del 2012, cuando ya hubo esta renovación a nivel de la conferencia y con este nuevo directorio de catequesis, sabemos que se llama catequesis iniciación cristiana para niños, ¿no? Catequesis iniciación cristiana, bueno, que es para la vida, para jóvenes, ¿no? Es lo que decimos ahora, cambiamos ya el lenguaje, ¿no? Y la forma de decirlo para que no se acostumbre, como nos dice el directorio, a que solamente tienen que venir, cumplen el requisito, reciben el sacramento y se van, ¿no? Bien, algo muy importante que me llama la atención es que dice acá, la preparación para la primera comunión se realiza a través de la catequesis familiar. Ahora lo llamamos catequesis para la familia. Qué importante es que retomemos algunas parroquias la catequesis para la familia, ¿no? Los hermanos que no han hablado desde ayer, ¿no? Justamente, pueden ser una familia doméstica, pueden entrar en la pastoral familiar y hay que animarlos y motivarlos en este proceso catecumenal a las parejas, pues, ¿no? Para que puedan fortalecer. Pero fíjense que no todos tenemos catequesis familiar. Catequesis de confirmación. ¿Qué le llamamos ahora? Muy bien. Yo simplemente lo que he copiado es como está ahorita el directorio que se debe de actualizar. Vamos a pedírselo al final al padre Paco. Al otro año. Puede mejorar, pero miren, ya nos decía, puede mejorar en cuanto a contenidos, metodología, en tiempo de preparación y seguimiento posterior. Ya nos decía que debemos de hacer un acompañamiento después que, ¿no es cierto?, que los jóvenes recibieron ya el sacramento, hay que continuar con posconfirmación, hay que acompañarlos. En los colegios, con esto terminamos. Coordinación con la parroquia en cuyo territorio se encuentra el colegio sin exigir el pase. Al principio el directorio nos dice, ¿no? Hay muchos colegios católicos donde anteriormente, en los anteriores años, se hacían la catequesis de niños y de jóvenes. ¿Cuál era la ventaja? Que lo teníamos a los 40 y los 40 o los 500 estudiantes recibían el sacramento y ya se evangelizaban. Pero la gran desventaja, por eso es que da esta sugerencia, es que no participan de la comunidad. Solamente van en algunas acciones. Entonces, por eso es que pone ahí coordinación con la parroquia. Quien debe de autorizar es el párroco. Él debe de seguir el programa de la parroquia
¿no? Debe de seguir el programa de la parroquia, participar en la parroquia. Pero también nos dice ahí que deben de estar participando donde es su territorio, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de los colegios, especialmente en la Santa Cruz, pues hay hartísimos colegios, ¿no? Y vienen de diferentes lugares los jóvenes, ¿no? Entonces, participar allá y participar acá, en su parroquia y donde está dando la catequesis. Realización, dice, de los encuentros de catequesis con los mismos contenidos. Otro horario que no sea religión, porque se observó en aquella época, ¿cuánto va? 20 años atrás ya, que utilizaban los profesores de religión su espacio para catequizar. Muy bien, hermanos catequistas, hasta aquí lo que hemos compartido. Hemos querido mostrar lo que es el nuevo directorio de catequesis y que podamos nosotros, ¿no?, reflexionar nuestro directorio arquidiocesano, que es un documento también importante, que no está actualizado, pero que quizás tenemos ese reto, ¿no?, para el siguiente año de poder, ¿no?, con nuestro director a través de asambleas, quizás no poder actualizar nuestro directorio. Bien, hermano, viene la pregunta que ya le va a pasar el hermano Antonio, hermano. Son dos preguntas. Dice, ¿no?, los catequistas, esta es una pregunta, ¿cómo podemos afrontar los tres grandes retos que nos presentan, ¿no? Estos tres grandes retos que nos presenta el nuevo directorio de catequesis. Abandonar el estilo escolar, porque ¿qué nos dice el directorio? Vivenciar el tiempo litúrgico. Y todavía algunas parroquias seguimos, hasta en una capilla de mi parroquia, ya lo voy a alargar el fin de mes. ¿Ya? Eso, poner la recepción, dice sacramental, como parte del itinerario en la formación en la fe y no como meta, ¿no? O sea que la meta no es el sacramento, el momento de la celebración cuando ellos reciben, ¿no? No, debe de ser algo permanente, ¿no? Y si nos dice algo gradual, no exactamente todos van a tener el mismo tiempo de madurar su fe. Y colocar la catequesis y las demás pastorales al servicio de la evangelización. Así es, esa es la primera pregunta. Y la segunda, tomando en cuenta que el nuevo directorio de catequesis nos presenta grandes desafíos en el proceso permanente y misionero de evangelización, justo lo que hablábamos al inicio, en todas las etapas, ¿no? Vamos recordando todas las etapas, ¿cuáles eran? Ahí está, ¿no? Infancia, niñez, preadolescentes. En base a esta pequeña introducción surge la pregunta, ¿qué propuestas o acciones podemos realizar para brindar una catequesis en clave catecumenal? ¿No? Entonces, creo que está clara las preguntas, hermanos catequistas, y tenemos ese compromiso de responder. Muchísimas gracias a todos ustedes por su participación, hermanos.